Núcleo Digital School es ya una de las escuelas digitales más importantes de España a pesar de su corta vida, y es que nació solamente hace 4 años, en 2018. Esta escuela de negocios digital ofrece másters y cursos intensivos especializados en el sector digital, tanto en modalidad presencial como en streaming. Su objetivo es cubrir la necesidad de perfiles digitales que hacen tanta falta hoy en el mercado laboral. Y es que, según datos hechos públicos por la Asociación Española para la Digitalización Digital ES, España contaba a mediados de este mismo año con casi 125.000 puestos de trabajo sin cubrir porque no existen los perfiles adecuados. Es precisamente esta necesidad la que explica el boom de las business schools que hemos vivido en los últimos años, especialmente de las escuelas de negocios que ofrecen cursos online. ¿Será la pandemia que nos ha cambiado y nos ha hecho ver el e-learning de forma diferente? Hoy hablamos de esto y más con Jared Hill, CEO de Núcleo Digital School. Bienvenidos al podcast de ClassLife, donde hablamos de educación y transformación digital con nuestros invitados, siempre con la vista puesta en el futuro. Podéis vernos en YouTube y escucharnos en Spotify, iVoox y otras plataformas de podcast. Hola Jared, muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Hola Silvia, gracias a vosotros por invitarme. Muy bien. Como decíamos, últimamente se oye hablar mucho de las digital schools o las escuelas de negocio online. ¿A qué crees que se debe este boom? Bueno, básicamente también se ha escuchado hablar más de eso después de la pandemia, ¿no? Pero sí que ya estábamos presentes en el mercado educativo durante varios años, desde que empezó a darse cuenta el mercado y las empresas de que había que digitalizarse, ¿no? La famosa transformación digital que hubo unos años atrás, en las que todo el mundo se quería poner las pilas. Creo que más en un formato de marketingiano, de decir, vamos a decir que estamos haciendo transformación digital, pero no la están aplicando del todo en sus empresas, hasta que la propia fuerza de la economía y de la evolución de mercado ha empezado a demandar perfiles que no existen. Bueno, que no existen o que no había ese volumen necesario para la demanda que actualmente están pidiendo las empresas, ¿no? De ahí que esos perfiles pues cada vez estén más presentes en el mercado y también que al ser nuevos empleos pues vienen con unos extras y unos beneficios asociados que empleos más tradicionales no tienen, ¿no? Y supongo que toda esa amalgama de situaciones ha hecho que a día de hoy pues escuelas digitales como Núcleo Digital School o otras del mercado pues estén cogiendo una cuota bastante importante en el negocio de la educación digital. ¿Y por qué crees que tienen que entrar estas escuelas de negocios como Núcleo Digital School a suplir este gap, esta falta de perfiles para la industria? Bueno, aquí podríamos hablar de varias cosas. La primera de todas, porque estamos más en contacto con el mercado y con la industria. En el caso nuestro, por ejemplo, aparte de escuela, pues tenemos una Venture Builder y tenemos fondos y tenemos un ecosistema de innovación que nos permite detectar esas carencias, ¿no? El saber qué perfiles están siendo demandados en qué momento y cuáles van a ser demandados próximamente. Eso las instituciones tradicionales pues no tienen esa cintura para moverse y rápidamente adaptar sus programas formativos. También tenemos una industria educativa en España que es muy tradicional. Ya no hablo de las universidades, sino también hablo de las grandes escuelas de negocio en las cuales pues ya tienen un negocio que más o menos les va funcionando, ¿no? Y no se preocupan por decir, bueno, vamos a innovar, vamos a hacer otro tipo de formato educativo, vamos a centrarnos más en que el alumno consiga un trabajo cuando acabe el estudio y no solo centrarnos en un diploma o en un sello. Y las universidades, por desgracia, pues a día de hoy no tienen tampoco la rapidez para adaptarse a las nuevas demandas de mercado. Tienen que pasar por mucha burocracia antes de poder sacar un programa y cuando sacan ese programa, a lo mejor la tecnología ya ha cambiado. Nosotros tenemos mucha más rapidez y flexibilidad para ir mejorando ese programa en paralelo a las demandas que va pidiendo la industria. Un ejemplo, ¿no? Lo que se enseñaba de programación web o de UX UI o de cualquier otra tecnología hace un año, a día de hoy ya ha cambiado. Ya han cambiado los lenguajes, ya han cambiado las plataformas, han ido evolucionando, salen nuevas. Entonces, todo eso nosotros lo podemos ir adaptando a nuestros programas. Aparte son programas cortos, son 4 o 6 meses. ¿Crees que las universidades
podrán en algún momento mejorar esta agilidad y poder adaptarse para dar estas skills, digamos, extras que puede ofrecer una escuela de negocios, o es demasiado complicado? Creo que no es que sea complicado, es cada uno tiene su parte de trabajo, ¿no? En el proceso formativo de un perfil. Las universidades obviamente tienen su parte y nosotros tenemos la nuestra. Cada día vemos que sí que más universidades están como intentando adaptar sus programas formativos a lo que se demanda hoy en día, pero no tienen el mismo objetivo una universidad que lo que puede tener una escuela como nosotros. Nosotros, el objetivo principal es que cuando alguien estudia en Núcleo de School, cuando finalice, acabe encontrando o un nuevo empleo o mejorando el que tiene a día de hoy. Eso es más difícil en una universidad, también por los perfiles que van. La universidad normalmente van perfiles bastante más jóvenes, que acaban pues bachillerato y dicen, bueno, pues va que me toca estudiar, ¿no? Pues estudian una carrera y después cuando acaban la carrera, muchos de ellos se encuentran como, no estoy preparado para el mercado laboral. Aún no tienen un mindset, una universidad de decir, no, es que los estudiantes que acaben estas carreras o estos grados tienen que tener las habilidades para trabajar en una empresa. A nosotros nos vienen otro tipo de perfiles. Nos vienen perfiles que ya han trabajado, que ya no son tan jóvenes y que lo que quieren, pues bueno, es cambiar de trabajo o de sector o mejorar en el suyo, ¿no? Entonces trabajamos con otro tipo de público diferente a la universidad. Y eso, quieres o no, a nosotros nos da ventaja a la hora de ir a buscar un trabajo para ese perfil, porque ya no estamos trabajando con una persona que sale de la universidad que no tiene nada de experiencia laboral previa, entonces lo tenían que coger como en prácticas o de junior, a los que trabajamos nosotros que ya vienen, pues vienen con los soft skills más o menos adquiridos, saben que es un trabajo, saben que son pues unas obligaciones, unos objetivos, unos KPIs. Y claro, quien nos esté viendo o nos esté escuchando, a lo mejor se está preguntando ahora mismo, ¿vuestros másters, vuestros cursos están acreditados o homologados? A día de hoy no. A día de hoy no, porque la filosofía que tenemos es que para trabajar no necesitas un título y una acreditación. Lo que necesitas son unas habilidades. Y al final eso es lo que se demuestra. Cuando nuestros alumnos acaban, son contratados por lo que saben, no por el título que tienen. No obstante, sí que de aquí poco tiempo, algunos de nuestros programas estarán acreditados por universidades. Pero no porque sea necesario, sino porque hay universidades que se nos han acercado diciendo, oye, tenemos un problema y queremos unirnos en este camino, ya que nuestra estructura a veces, y perdón por quien se pueda sentir ofendido, prehistórica en ciertos sentidos, no nos permite ponernos a vuestro nivel, no nos permite tener esa agilidad de crear programas rápidamente y irnos mejorando. Entonces, ¿qué opción tenemos? Pues unirnos en ciertos aspectos con una escuela como la nuestra, que nos permita pues también mejorar la universidad. Es decir, si nosotros nos unimos a la universidad en ciertos programas o buscamos tener una certificación para algunos, no es porque consideremos que sea necesaria para ese perfil, sino porque creemos que con una universidad, o sea, trabajando conjuntamente con una universidad, podremos formar perfiles que están en un stage mucho más joven. Es decir, que ya empecemos a educar y a concienciar a esos perfiles mucho más juniors que están haciendo una carrera, obviamente una carrera relacionada con lo que nosotros estamos enseñando, de que hay que empezar ya a prepararse desde la universidad para ser un perfil súper competente una vez acabes un bootcamp o un máster mucho más intensivo. Y de ahí que pueda haber un match. Claro, no, realmente es una opción fantástica para todos. Y sí que es cierto que también hablando con personas también de otras escuelas de negocios, nos comentaban que al final la acreditación puede ser algo que, entre comillas, entorpezca, ¿no? Esta agilidad que precisamente es lo que os hace distintos. También nos comentabas que a Núcleo Digital School vienen principalmente pues, estudiantes que finalizan la universidad y quieren seguir formándose, pero también personas que ya están trabajando y que quieren especializarse o mejorar en su campo. Claro, son perfiles que económicamente pueden estar en momentos muy diferentes de su vida, digamos. Hace poquito leímos que justo habéis lanzado las becas Bizum. ¿Esto es para poder ayudar a esta diferencia de perfiles o de casuísticas? Sí, exacto. Déjame que te haga una puntualización de justo la pregunta Sí. anterior, que has dicho que la certificación entorpece. Yo creo que la Ujú. certificación entorpece si la universidad no tiene un mindset de cambio. Cuando tú encuentras una universidad que en verdad lo que quieren es
cambiar y evolucionar, ponen facilidades para que esa certificación no sea burocrática. Claro, precisamente os contactan, ¿no? Para lograr eso, sí. Es importante encontrar qué universidad de verdad tiene ese pensamiento de decir, oye, a lo mejor no estamos haciendo las cosas del todo bien y tenemos que empezar a adaptarnos a los tiempos que corren, ¿no? Por suerte, hay alguna universidad que tiene esa mentalidad. En cuanto a lo que dices de las ayudas, ¿no? Según qué tipo de perfiles, obviamente, hay perfiles que acaban de la universidad y a lo mejor no tienen un poder adquisitivo, unos ahorros en su cuenta bancaria que permitan hacer un bootcamp, ¿no? De ahí que casi todas las escuelas ofrecemos becas patrocinadas por otras empresas, básicamente porque a esa empresa le interesa conseguir talento formado porque lo necesita, es decir, no lo encuentra, pues qué mejor que vayamos a hacer unas ayudas para que nosotros podamos ofrecer nuestros programas a un precio mucho más bajo porque la otra parte lo paga la empresa, ¿no? Pero Sí. igualmente también pues, tenemos herramientas dentro de la escuela como la ISA, que básicamente es el Income Share Agreement, que el estudiante no paga nada, lo paga cuando empieza a trabajar. Tenemos planes de financiación con bancos bastante blandos, es decir, que no tienen unos intereses muy altos. Hay muchas herramientas que una persona que de verdad quiere estudiar, pero no tiene todos los recursos económicos para hacerlo en este momento, pues puede utilizar para empezar a estudiar de una manera que no le afecte tanto a su economía personal, ¿no? Aunque contáis con campus físicos en Madrid y en Barcelona, si no me equivoco, también ofrecéis muchas de vuestras formaciones en streaming. ¿Por qué apostar fuerte por el e-learning? Es una combinación. O sea, sí que es verdad que después de la pandemia la gente se ha dado cuenta que lo que es a distancia no quiere decir que sea peor, ni mucho menos. Que sí que era algo que muchas veces teníamos en la cabeza, ¿no? Es que si no es presencial y yo no voy a clases, no va a ser lo mismo, no voy a aprender igual. Al final depende de uno mismo, ¿no? De las ganas que tú le pongas para conseguir el objetivo que te hayas propuesto. Y la calidad es la misma, tanto en presencial como en streaming. O sea, los profesores son los mismos, las clases son en directo, no están grabadas, no te damos contenido que no sirve para nada. Nosotros utilizamos una metodología que no somos los únicos, obviamente, pero funciona muy bien, que básicamente lo que hacemos es que cualquier tipo de contenido que sea teórico te lo vas a estudiar en casa cuando quieras y no te lo vas a estudiar en una clase nuestra. No va a haber un profesor que te va a venir a leer un PowerPoint o te va a estar diciendo teoría. Nuestras clases se basan en práctica y entonces lo que pretendemos es que todo ese conocimiento que sea teórico te lo estudias por tu cuenta y cuando tengas la clase va a ser proyectos o va a ser práctica. Eso lo que hace es que si lo haces a distancia vas a tener una experiencia pues más o menos similar a la de presencial porque vas a estar trabajando en grupo. Y a día de hoy, como estamos ahora mismo tú y yo, muchas de las cosas son a distancia y son por videoconferencia. Antes las reuniones sí que se hacían todas casi presenciales o todo el mundo prefería que presenciales y nos hemos dado cuenta de que también se pueden hacer reuniones de calidad utilizando un streaming o un Zoom como el que estamos utilizando ahora, ¿no? Y en las empresas pasa lo mismo. Muchos de los equipos de alto rendimiento pues están todos los días conectados por videoconferencia, trabajando o utilizando herramientas como Miro para hacer project management o ClickUp, cosas que te permiten estar en cualquier sitio del mundo y tener el mismo performance como si estuvieras en una oficina, ¿no? Porque al final eh, no se trata de calentar una silla, se trata de dar resultados. Y eso es lo que nosotros nos enfocamos en nuestros programas, ¿no? Aunque, obviamente, creo que el método más válido o más enriquecedor, que es el que nosotros también promulgamos, es el híbrido. Es decir, la combinación de las dos cosas. Todos nuestros cursos tienen presencialidad. Todos nuestros programas tienen como mínimo una semana de presencialidad en la que todos los alumnos vienen aquí a Barcelona, aunque sean internacionales, y trabajan en Barcelona en nuestros campus, sean de España o sean de Emiratos Árabes. Durante una semana van a venir aquí a España y van a estar trabajando presencialmente. Así que puedes combinar las dos cosas. Puedes hacer presencial, streaming, pero en verdad lo que nosotros enseñamos es un sistema más híbrido. Desde ClassLife siempre apostamos también por el modelo híbrido a nivel de empresa, pero también a nivel educativo consideramos que es la mejor opción para todos porque al final es lo que permite que se llegue a todo el mundo, tenga las circunstancias que tenga, ¿no? Exacto. Entonces, como decías, claro, disponemos de muchísimas herramientas. ¿Crees que gracias a estas herramientas, este modelo híbrido, ya no te digo e-learning, este modelo híbrido va a ser el futuro de la educación?
futuro de la educación y el futuro de muchas empresas y creo que el presente de unas cuantas a día de hoy. Sí, tenemos tecnología y la tecnología nos ayuda a dar mejores resultados y al final nos tenemos que adaptar a ella. Nosotros no solo en lo que enseñamos, sino cómo trabajamos, también utilizamos esa tecnología, ¿no? Y nuevos softwares y nuevos CRMs y nuevos RPs y nuevas herramientas de project management. Slack utilizamos diariamente, que nos permite estar en contacto 24 horas si quieres. Obviamente hay un horario, Un poquito pero de conciliación y esas cosas. exacto, exacto. Pero bueno, que son herramientas que te facilitan un poco las tareas y al final esto es muy sencillo. Nosotros, y esto es más filosófico, ¿no? Como seres humanos, tenemos que centrarnos en lo que se nos da bien. No hace falta que estemos haciendo tareas repetitivas. Para eso ya hay softwares, robots y un montón de herramientas que puedes utilizar a día de hoy que esa monotonía te la pueden quitar. Y entonces nosotros nos podemos centrar en lo que de verdad pues, se nos da bien, ¿no? Que es la toma de decisiones, asumir riesgos, creatividad, el hacernos preguntas, el mejorar, el innovar, cosa que una máquina a día de hoy, de momento, no lo puede hacer. Entonces, qué mejor que sacarnos las tareas pesadas a través de la tecnología y centrarnos en algo que obviamente también te va a llenar más, que no está todo el día rellenando un Excel o enviando emails cuando tienes un montón de softwares que lo pueden hacer por ti. Es como que gracias a la tecnología, ¿no? A pesar de que parezca paradójico, gracias a la tecnología podemos como volver a ser más humanos, ¿no? Y volver a dedicarnos más a esta parte que comentas, más creativa, más bueno, de disfrutar un Exacto. poquito de lo que hacemos y no estar todo el Y, día tecleando. exacto, y gracias a la tecnología tienes la posibilidad de montar una empresa como Núcleo Digital School, que cuando yo empecé estaba solo. Y yo confié en la tecnología pues, para hacer automatismos, para hacer un montón de campañas, para crear los programas, para bueno, un montón de cosas que si no llega a ser porque la conozco dentro de lo que sé, que obviamente hay mucho más, pues habría sido pues, muchísimo más costoso y muchísimo más laborioso, ¿no? Y si Y confiamos lento en... también. Y lentísimo, exacto. Si confiamos en las herramientas que hoy en día pueden ayudar a quitarnos tareas monótonas, pues creo que evolucionaremos mucho más como personas. Y bueno, hablábamos del modelo híbrido así en concreto, pero en general ya para terminar, como siempre, te quiero preguntar cómo crees o cómo te gustaría que fuera a ti la educación en el año 2050. Pregunta con muchas variaciones, ¿no? Puedes dejar volar la imaginación. A día de hoy el mundo está cambiando de una manera muy drástica, entonces prever cómo puede ser es difícil. ¿Cómo me gustaría que fuera? Obviamente es más fácil, ¿no? Pero a la vez supongo que es bastante complicado que se dé. ¿Cómo me gustaría que fuera? Sería que la educación, al menos de la vida, empezara en una fase más temprana. Que el modelo educativo que tenemos a día de hoy, empezando ya por la educación primaria, evolucionara. Estamos usando el mismo modelo que hace 100 años, que al final es un profesor hablándole a un grupo de chavales o de niños, ¿no? No se fomenta la interacción. Yo creo que las personas a día de hoy, y muchas empresas buscan eso, sean personas con perfiles bastante más polivalentes y que tengan una capacidad de resolución de problemas mucho más, sean mucho más capacitados para hacer esa resolución, ¿no? Lo que se llama la mente programática. Y eso no se puede estudiar, eso no hay un curso que te enseñen, eso al final es un método y el método empieza mucho más temprano que no ahora, ¿no? Entonces, el enfocar a nuestros futuros hijos en una mente que esté mucho más capacitada para resolver problemas, y eso no conlleva hacer matemáticas, al final es saber identificar esos problemas, desgranarlos y solucionarlos, ¿no? Preparándolos para un posible futuro en el cual ya puedan escoger dónde se quieren especializar, creo que ayudaría mucho a solventar muchos de los problemas que tenemos a día de hoy en la sociedad, en la economía, en la política y en mil cosas que estamos viviendo, ¿no? Entonces, una sociedad mucho más enfocada a ese pensamiento lógico y programático, creo que
sería lo ideal o lo que a mí me gustaría. Sí, sí. De hecho, no eres el único que opina así, porque muchas personas con las que hemos hablado también consideran pues, que esto que comentabas es muy importante. Así que nada, con este deseo, esta visión de futuro, llámale como quieras, nos quedamos. Jared, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, Silvia. Un placer. Gracias también a los que nos veis y nos escucháis. Como siempre, os animamos a que nos dejéis vuestras dudas e inquietudes en los comentarios y a que os suscribáis en nuestro canal para no perderos nada. Y recordad, keep empowering education.